Bueno, vamos a hablar con Matías Martínez, que ya está en línea con nosotros, vicedirector de Federación Agraria Entre Ríos, a quien saludamos. Matías, buen día. Andrés y Fabián te saludan por este lado. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes, el equipo y toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, Matías. Bueno, ustedes fueron quienes hicieron puntapié, después se sumaron el FARER en solicitar la emergencia agropecuaria para estos 4 departamentos. Contanos qué es lo que se solicitó y bajo qué condiciones. Bueno, lo que se solicitó fue la emergencia agropecuaria debido a la sequía que ya venimos sufriendo desde hace ya un tiempo. Lo que sí, la emergencia agropecuaria, o en las últimas que hemos tenido la experiencia, ha sido mayormente un título, digamos, lo que ha caraturado a los productores de que están en emergencia. Porque, en fin, los beneficios que ella tiene son muy escasos, ¿no es cierto? Se habla de que automáticamente uno tiene la prórroga del impuesto inmobiliario y con el certificado de emergencia se pueden prorrogar las deudas que tengamos en los bancos que son de estamento público. La realidad, esa medida es escasa a esta altura. Tenemos que entender que la provincia y el departamento y los departamentos estos que han nombrado anteriormente no son escasos a la normalidad, de que el 80% de los productores son arrendatarios, ¿no es cierto? Y de que si bien el impuesto inmobiliario, que algunos lo podrán utilizar o no, no es un número que sea significativo dentro de la ecuación económica que cada productor tiene, y no sería un beneficio, Ujú. si se quiere, salvatorio. Lo Ah, que sí le solicitamos al ministro cuando estuvo ujú. es de que se empiece a articular una línea de financiamiento, pues ya sea por intermedio del CFI, por el Banco Entre Ríos o buscarle la vuelta, para tener un tubo de oxígeno y llegar a la próxima campaña, ¿no es cierto? Esta campaña está absolutamente todo perdido. Si hablamos en lo que es soja de primera, van a estar con rindes muy por debajo de lo normales. La soja de segunda está totalmente perdida, hay productores que han perdido absolutamente todo, y ni hablar lo que son los maíces. La cuestión ganadera viene sumamente complicada. En lo que respecta a las reservas, ya no hay más reservas, están trayendo rollos de otros lugares de la provincia, por decirte, porque no hay más reserva que en la que se pueda conseguir. Si vamos a lo que son los verdeos, ya deberíamos estar casi al entrar a comer verdeos, y la realidad es que ni siquiera lo hemos podido sembrar. Y ni hablar lo que es la cuestión lechera. A ver, todos tenemos que entender de que la vaca viene en un estado en el que no puede dejar de comer. Entonces eso hace de que el tambero tenga que conseguir recursos de donde sea para seguir manteniendo el estatus lechero, y no perder la productividad, ¿no es cierto? Porque si una vaca deja de comer, no es que en un tiempo lo van a recuperar, sino que demora más de un año a volver a estabilizar la producción en como estaba, ¿no? El ministro Bailo, lo comentaba Matías, en Buenos Días antes que nada, Buen día. que esta semana, ¿no? Que ya está terminando, iban a tener una evaluación, ¿no? De la recorrida que hicieron los técnicos por campos de Gualeguay, de Gualeguaychú, no sé si lo hicieron también por Concepción del Uruguay, eh, Ujú. pero hasta el momento creo que no hay ninguna novedad al pedido de ustedes de la prórroga hasta marzo del 2022, también de créditos bancarizados y no bancarizados. No se ha respondido nada al respecto. No hay novedad, digamos. Corregime si Sí, me equivoco. en la reunión con el ministro coincidimos en el diagnóstico. A ver, el ministro también es productor de la zona, Sí. y él también está atravesando la sequía en su establecimiento. Lo que pasa es que caemos siempre en los tiempos del Estado, que no son los mismos del productor, ¿no es cierto? Y es lo que siempre hemos venido reclamando. Los productores hoy ya no tienen escapatoria, y siempre pasa de que por ahí se arma, que eso también lo conversamos el otro día, de que esto sea realmente con velocidad, porque no podemos siempre estar esperando de que el Estado a ver, pasó una semana desde que estuvimos con el ministro, y todavía la comisión de emergencia ni siquiera se convocó. Entonces, Ajá. Ajá. esas son cuestiones, ni siquiera se pusieron a evaluar el impacto de la sequía. Entonces, realmente uno empieza a preocuparse, y bueno,
ánimos empiezan a caldear, ¿no es cierto? Matías. Sabiendo que vamos a tener la emergencia, teníamos casi la media palabra del ministro y todavía no haber convocado esto, realmente genera mucha preocupación. Matías, ¿han puesto algún tiempo límite para esto? El tiempo no lo hemos marcado, pero sí, en realidad, que los tiempos son muy cortos. En eso también habíamos coincidido de que no hay mucha más escapatoria. Lo que pasa que a veces funcionarios esperan a ver qué pasa en el pronóstico, y la particularidad de esta sequía es que no es pareja, ¿no es cierto? Los que toman decisiones están en Paraná, en un departamento que hasta ahora viene en condiciones óptimas, y la realidad es que el sur entrerriano viene azotando una sequía ya desde el mes de agosto, que se cortaron las lluvias. Pasamos de un invierno muy seco, hubo, si se quiere, un respiro, pero desde agosto hasta la fecha se cortaron. El año pasado cayeron 620 milímetros, hubo lugares que llovió menos aún. Entonces, repito, los tiempos para el Estado no son los mismos para los productores, y puedo la cuestión se empieza a complejizar mucho más. Te puedo corregir, a la hora de pagar los tiempos tampoco son los mismos para el productor, tienen que pagar. No, tal cual, los vencimientos llegan y realmente hay que empezar a ver de dónde se puede sacar, ¿no? ¿Cómo están los arrendamientos? La realidad es que más allá de que lluevan estos milímetros que están dando, que si se quiere se esperan casi 100 milímetros entre la lluvia de hoy y la de la próxima semana, para lo que es agricultura esto no va a servir para nada. La suerte está echada. La soja ya llegó a su límite biológico, ya empieza a voltear la hoja porque los días se acortan y porque los ciclos se terminan, y por más que llueva no se van a recuperar. Los maíces también lo mismo, digamos. Entonces, lo que los técnicos vieron, que tuve la posibilidad de hablar con ellos y estuvieron con ingenieros de productores de la filial de Federación Agraria, vieron que la situación es calamitosa, y lo catalogaban como desastre. Si ellos son técnicos, no pueden definir ellos la emergencia, pero sí, de parte de la cuestión técnica del ministerio, tienen una vista igual que la nuestra, una mirada. Matías, más allá de este pedido de emergencia agropecuaria en el cual de alguna manera se prorroga el inmobiliario, también algo que tenga que ver con ingresos brutos, alguna postergación, algún beneficio, que es otro de los impuestos que recauda la provincia de Entre Ríos e impacta directamente en el productor. Sí, hay muchos productores que están exentos debido a su facturación. Y se están pidiendo la ampliación de eso también, digamos, en paralelo. Pero la realidad es que la emergencia agropecuaria podría prorrogar todo lo que son los impuestos provinciales. Y si se homologa también los nacionales, digamos. Nosotros hemos elevado proyectos en emergencias anteriores, por ejemplo, para hacer la modificación de IVA, ¿no es cierto? Hay muchos productores, esto ya es más técnico, pero hay muchos productores, como nosotros compramos el IVA, hacemos la compra al 21%, y cuando vendemos es al 10,5%, siempre hay un IVA técnico que se llama, que sobra. Bueno, a veces pasa de que hay productores que no pueden pagar el 931 de un empleado, teniendo IVA a favor, o de IVA que ya tiene plata el Estado, en muchísima cantidad. Bueno, nosotros lo que solicitamos es que para los productores en emergencia, ese IVA pase de ser técnico a libre disponibilidad, y con esa plata ya pagar otras cuestiones impositivas. Bueno, para hacer eso hay que modificar la ley de IVA y demás. Pero se han elevado proyectos. Lo que pasa, y lo que pasa siempre, es que nos acordamos de la cuestión, nos acordamos las entidades y los políticos de estas cuestiones cuando realmente estamos afectados. Pero desde la sequía, desde la emergencia anterior, que no recuerdo si fue por sequía o por lluvia, no hemos hablado más de un seguro multirriesgo, digamos. Estuvo en la tapa de un montón de diarios, estuvo por todos lados, habíamos hablado, pero la realidad es que todavía no se ha resuelto nada de eso. Como por dar un ejemplo, o un fondo anticíclico, o cuestiones que puedan llegar a cubrir las necesidades en momentos como estos, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que hacer todos una autocrítica, y realmente cuando esto termine, cuando la lluvia venga y se pueda estabilizar y los productores puedan seguir adelante, empezar a hablar en serio de estas cuestiones.
situaciones que van a servir para próximas convergencias climáticas. Matías, dos temitas. Vos hablabas de que el 80% de los campos que se trabaja son arrendados, alquilados, ¿no? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo se Sí. está trabajando? ¿Se está trabajando por aparcería? ¿Se está trabajando por quintales? ¿Cómo es el tema teniendo en cuenta que la cosecha lamentablemente va a ser un fracaso? Uno ha hablado en estos días y mucha gente echó las vacas a la soja, directamente, literalmente, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también se viene un problema para los camioneros, porque el campo no es solamente la gente que está en el campo trabajando, el tractorero, el tolvero, el que maneja la cosechadora, el que vive en el campo, el que ordeña, el que cuida las vacas, el que recorre el campo, sino también tiene realmente un trabajo en forma indirecto increíble, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos esos viajes de camiones? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, Sí, con los bueno, arrendamientos? todo depende del tipo de contrato que tengas, ¿no es cierto? Ujú. Hay una diversidad de contratos, pero mayormente lo que se hace es a un porcentaje, andan entre el 30 y 35%, y otros son quintales fijos. El que tiene el campo arrendado a porcentaje, en lo que es agricultura, ¿no? Sí. Tiene, si se quiere, un riesgo compartido y de lo que saquen, el 35% será para el dueño del campo, ¿no? El que tiene el arrendamiento fijo tiene que pagar los primeros días de mayo el valor de los 600 kilos, o lo que ya pagó, o lo que le falta pagar, del valor del arrendamiento que fijó con el dueño. Eso es un contrato que se debe cumplir. Después queda en la relación que tengan arrendatario y arrendador de ver si se prorrogan o hacen un plan de pago. Pero la realidad es que llegada la fecha se debe pagar. En lo que respecta a camiones, nosotros tenemos un estudio hecho que en una época normal, en una campaña normal de soja, en el departamento se mueven más de 15.500 camiones. Es lo que la capacidad de 15.500 viajes de Ajá. camión, es lo que se mueve en el departamento. Y realmente con los resultados que se dan no se va a llegar ni siquiera a mover la mitad. Bueno, entonces eso es disminución también para los camioneros, también es disminución para los contratistas, también es disminución para un montón de cosas, digamos, porque se arma, a ver, al no tener una campaña, si se quiere, que haya cumplido sus números, todo lo que estaba para adelante, toda la inversión, toda el cambio de maquinaria, toda esa cuestión queda totalmente en otro plano y se trata de llegar a la próxima campaña, digamos, para tratar de cubrir los gastos que dejó esta. Realmente son situaciones muy complejas. El ánimo del productor hoy está realmente por el piso. He hablado con muchísimos estos días que realmente lo han perdido todo, que no saben cómo afrontar la situación y de que nos piden a las entidades que además acompañemos porque no solamente son deudas con los bancos, sino son deudas con entes comerciales, qué sé yo, agronomías, bueno, todas esas situaciones que se le debe y hay que pagarle y no hay con qué. Seguro. Entonces, la situación es muy compleja. Bien, la última de mi parte. Con respecto a esta sequía que se están dando en estos 4 departamentos, la reposición de cabezas, de cría, ¿cómo viene? ¿Complicada? El estado corporal de los animales es calamitoso. Realmente la situación en ganadería es muy compleja. Tenés terneros que tienen 6 meses y no llegan a los 100 kilos. Realmente recuperar esa vaca, que esa vaca pueda llegar a una fenología correspondiente, llegar a ser, se les han modificado hasta los ciclos estrales, digamos. Entonces, realmente la situación es sumamente compleja. Muchísimos productores estamos viendo la posibilidad de irnos a islas, a otros lados, para poder terminar los ciclos y no perder, no dejar, no perder el capital, digamos, tratar de cubrirlo a fuerza de un montón de plata, ¿no? Realmente la situación ganadera es muy compleja. Aquellos que están en campos duros, bueno, se ha perdido praderas, se perdió todo. Realmente son momentos re complejos. La ganadería, si se quiere, a ver, podrá recuperarse o no, pero realmente todos los días la mortandad aumenta y son momentos muy complejos, que además empiezan a ver las habilidades de siempre, ¿no? Porque llegan aquellos que tienen
tienen pasto, y una tropa que hace un mes valía tanta plata y te la pagan por lo menos 20, 30 pesos menos el kilo. Viendo que la necesidad de sacar la hacienda está y de que no tenés para dónde ir. Bueno, realmente son las complicaciones que siempre hemos tenido y que, bueno, las avivadas siempre pasan. Seguro. Matías, te agradecemos estos minutos que nos has brindado. Muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Matías Martí Arena, vicedirector de Federación Agraria de Entre Ríos, que junto con FARER, las dos entidades solicitaron la emergencia agropecuaria para los departamentos Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay e Islas.